Así que pues le damos la más cordial bienvenida. Patricia Mayorga se va a poder enlazar con nosotros telefónicamente. Entiendo que ya se encuentra por ahí. Patricia, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, buen día a toda tu audiencia. Gracias, me acompaña Violeta Núñez en la coconducción en este día, así que te damos la más cordial bienvenida, Patricia. Gracias, buen día Violeta. Buenos días, Patricia. Pues cuéntanos esto que decía Ernesto, que vemos que está implicado también aquí la tala ilegal y la minería, y bueno, pues esto que están viviendo realmente de terror estos niños y niñas en esta pues parte del país. ¿Qué nos puedes contar, Patricia? Bueno, este es un trabajo que hicimos en conjunto con, lo coordinó Agenda Propia, que es un colectivo de Colombia que justo impulsa el periodismo intercultural, que es lo que tratamos de hacer también con Raichali, ¿no? Y nos postulamos a esta convocatoria y bueno, quedamos, ¿no? Fue un trabajo que se hizo en 9 países, con 12 medios de comunicación, con algunos periodistas indígenas y otros mestizos como nosotros que cubrimos este tipo de temas. Y elegimos a una de las comunidades desplazadas de allá de la Sierra Tarahumara, justo porque han vivido una serie de asesinatos de defensores de territorio y hombres y mujeres han sido amenazados, ¿no? por defender el territorio, y es una comunidad con una historia muy larga de amenazas, de crímenes y demás, ¿no? Pero nos gustó mucho la idea de trabajar con niñas y niños, porque justo en el refugio donde están, ya tenemos rato trabajando con ellos una serie de actividades, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque también nos ha tocado a algunos de nosotros vivir el desplazamiento y sabemos que es fundamental fortalecerse, ¿no? En el lugar donde estén, en trabajar por arraigarse. Y en ese sentido, bueno, nos ha tocado ir a reportear algunas cosas, a veces también como a escucharles como parte de nuestra audiencia. Y el año pasado nos tocó trabajar mucho con audiencias y decidimos trabajar con esta comunidad como parte de estas audiencias, y nos dimos cuenta que a 3 años del desplazamiento no habían hecho su ritual, su yumare, ¿no? Y lo extrañaban. Ustedes saben que para los pueblos indígenas es fundamental dar gracias con sus bailes, ¿no? Y con sus ofrendas para que todo vaya mejor. Entonces, estuvimos trabajando con ellos y apoyamos para que hicieran su ritual. Pero en este trayecto, o sea, el poder de las niñas y niños era tremendo, ¿no? O sea, muchos de ellos por primera vez estaban bailando un ritual y era felicidad para ellos. Duraron toda una tarde, toda la noche. Hubo como también por nuestra parte más sensibilización como a entender cómo viven ellas y ellos el desplazamiento, ¿no? Y cómo se reconstruyen y cómo la comunidad adulta se está esforzando por extender un poco su territorio acá al concreto, ¿no? O sea, a no dejar de sembrar en el poco espacio que tienen, etcétera. Entonces, cuando surge esta posibilidad, pues nos pareció genial la idea, postulamos y quedamos. Y el aprendizaje fue tremendo, ¿no? Porque hubo, bueno, en lo personal me tocó también el texto, y hubo editoras indígenas. Raramuri, indígena de Colombia, fue una de las que me editó. Fue un rigor así bastante fuerte porque había que cuidar cualquier detalle, ¿no? Que pusiera vulnerables sobre todo a las entrevistadas y entrevistados, y como cuidar mucho el proceso también colectivo que hicimos con ellas, ¿no? Es un aprendizaje muy, muy bonito, muy, muy importante, porque pues son miradas bien distintas, ¿no? O muy lógicas que luego no atendemos, y fue muy lindo como dejarnos guiar por ellos. Trabajamos toda la Semana Santa pasada, Raúl Fernando y yo, y ahí también nos acompañó uno de los días Jaime Armendáriz, ahí en el refugio, haciendo dibujos, porque fue trabajar con todos los niños y niñas, porque ellos son comunidad, ¿no? Entonces era difícil y era injusto trabajar solo con una a uno, y ya de ahí fuimos viendo
quién se desenvolvía mejor con el audio, porque pues hablan español, pero también hablan rarámuri, entonces a la hora de expresarse tampoco era tan fácil para ellos. Y también fuimos como seleccionando alguna historia que se pudiera contar con la fluidez del audio que queríamos, ¿no? O que buscábamos. Y pues fue una experiencia muy linda, no sé, aquí estoy Ya. por si No, hay dudas. no, muchas gracias, Patricia. Es verdaderamente bellísimo el trabajo. Ahorita le vamos a pegar la liga porque tiene usted que asomarse a leer y a darle una revisión a este hermoso trabajo periodístico que nos estás presentando ahorita, Patricia. Déjeme, me detengo en alguna información también que nos coloca aquí, Patricia, y que es sobre este pueblo rarámuri. Dice una parte del texto, es reconocido por su cultura de paz, y creo que sobre eso se sabe poco, tal vez se sabe más que es seminómada y que está acostumbrado a largas caminatas, pero en esta cultura de paz nos parece que hace falta información, por eso es bastante pertinente este trabajo periodístico, y me gusta, además de las cifras, hablar de estos refugios. El caso del refugio donde vive Celeste, que lo habitan 40 personas, si pudieras también platicarnos un poco sobre cómo son estos refugios, el tipo de trabajo que se está haciendo ahí, Patricia. Bueno, en cuanto a la cultura de paz, son una cultura desde la época de la conquista, ¿no? Que cuando llegan a conquistar a estas etnias de acá de Chihuahua, obviamente hay resistencia, fueron de los que más se resistieron. Pero una vez que ya vieron como que no había posibilidades, se negaron como a someterse, ¿no? A los conquistadores, y ellos optan siempre por irse y reconstruir su vida. Y ellos resisten sobre todo por defendiendo el medio ambiente, ¿no? No tanto por el control del poder del territorio, sino defendiendo el agua, el bosque, etc. Y a la fecha, o sea, ellos donde evitan siempre el conflicto. Son una comunidad que es muy resiliente, es muy, el silencio para ellos es muy importante. La otra vez hablaba con una antropóloga también indígena, pero que ha estado cerca de ellos, y me decía que el idioma rarámuri tiene por lo menos 5 verbos relacionados con los niveles de escuchar, ¿no? Así como nosotros tenemos oír, escuchar, ellos tienen más porque tienen mucho que ver con escuchar con todo el cuerpo, la percepción, etc. Para ellos es muy importante esto, y en ese sentido cuidan mucho esos espacios de tranquilidad, de silencio, es su filosofía, ¿no? Entonces, cuando hay como algún conflicto territorial, en este caso la tala, la minería, denuncian, o sea, van siempre por la vía pacífica, ¿no? Algunas comunidades acuden a organizaciones o asesores jurídicos que los puedan defender, pero siempre es como por las vías de la paz. En caso de que no, ellos se van, ¿no? Resisten y se van, nunca hacen guerra, pues por decirlo así, o nunca dan batalla armada, ¿no? Con toda esta violencia, obviamente ha habido también personas de etnias indígenas que han sido reclutados por narcos, o sea, también hay estas figuras, pero como comunidad de las comunidades están hechas para vivir tranquilos, ¿no? Para ellos la salud es la tranquilidad emocional y espiritual, ¿no? Y así es como están formados sus médicos tradicionales y médicas tradicionales. Entonces, para ellos es muy importante eso, estar tranquilos, la paz, porque así va a estar en paz ellos como comunidad, cada persona y la naturaleza de la que son parte, ¿no? O que somos parte. Eso es en cuanto a tu pregunta, no sé si haya algo más que pueda agregar o que consideres. Y de los refugios, depende. Aquí hay, pues, aquí en el estado me refiero, en gran parte de las ciudades del estado y pueblos de la misma Sierra Tarahumara que son más grandes, hay varios refugios ya, ¿no? Es impresionante la cantidad de comunidades desplazadas. Y eso de las que sabemos, porque en esta cultura de paz que tienen, o de resistencia, resiliencia, luego nada más se va, ¿no? La mayoría se va. Así desde 2014, 15,
Me acuerdo que yo los encontraba en huertas de manzana, huertas de chile o así, y había muchas historias de violencia de este tipo, pero ellos se fueron, buscaron un trabajo y este ser seminómada también ayuda, ¿no? Como para resistir y como empezar a reconstruirse en otras partes. Los refugios que están albergando comunidades completas son variados. Por ejemplo, los que están apoyados por alguna organización tienen, pues logran tener apoyo de renta, ¿no? Por parte del gobierno estatal o federal y alguna despensa mensual, pero pues es muy poco para la cantidad de personas que son y que viven hacinados aparte. Este lugar es como un terreno amplio, no sé, ahí lo digo, ¿no? Como de unos 100 por 50 metros, amplio, pero no suficiente para ellos. Tiene por lo menos 2 construcciones, ¿no? O sea, donde pueden estar las familias en habitaciones, y también es muy, muy reducido. También pues se las han ingeniado para tener afuera también, no sé, su molino, ¿no? Para el nixtamal, alguna estufa de leña afuera donde puedan cocinar, o sea, se las ingenian como para no estar tan apretados. Han cultivado maíz, frijol, calabaza, selgas, o sea, siempre para ellos es muy importante estar dando vida y produciendo, y aunque es muy reducido el espacio, lo hacen, y lo hacen con las niñas y los niños, ¿no? Que aprendan, y que también ahí en el reportaje comenta una de las adultas cómo le hacen y cuál es la preocupación de que se pierda todo esto, ¿no? Pero sí es impresionante todo el amor que la comunidad tiene a estos procesos comunitarios, colectivos. Y algo bien importante y muy triste, es que pues la mayoría de las niñas y niños que están ahí, me atrevo a decir que un 80%, no tiene papá, lo asesinaron, ¿no? O sea, es impresionante toda la cantidad de personas que han asesinado ahí. Y en el caso de 2 hermanitos también o sea, también murió la mamá porque estaba embarazada cuando matan al papá, se complica el embarazo y ella muere, ¿no? Pero la comunidad los ha arropado como hijos de todas y todos, ¿no? Están haciendo, claro, con sus dificultades, hablamos de un espacio pequeño donde de pronto hay diferencias, ¿no? Entre adultos y pero sí toda la comunidad está volcada a que los niños y niñas estén bien, ¿no? Y hay otros que les han rentado casas individuales, ¿no? Son los que tienen ya más tiempo. Hay otros que llegan y rentan como pueden alguna casa hasta en 1,000 pesos, ¿no? Veíamos una comunidad la otra vez que está refugiada en un lugar de la sierra, pero es un pueblo más grande, una ciudad. Y yo les decía, bueno, pero igual aquí hay como más oportunidades, o cómo quieren avanzar, ¿no? Porque es imposible regresar. Y me decía una señora, no, es que aquí es más difícil, o sea, pareciera que es más fácil tener acceso a todo, pero allá yo salía y iba a cortar mi leña y aquí me cuesta 600 pesos, no sé, una carrucha, ¿no? Allá salía y tenía mis tomates, mi maíz, o sea, ahí cocinábamos, desayunábamos y aquí todo cuesta, o sea, cuesta la renta, cuesta todo, ¿no? Es increíble todo lo que están sucediendo y cómo están resistiendo, ¿no? Y tanto niño. Muchas, Sí. muchas gracias, Patricia. Perdón, Ernesto, ¿quieres No, comentar? adelante, adelante. Sí, Sí, muchas gracias por lo que nos comparte. Realmente, como dice Ernesto, es un trabajo muy, muy lindo el que han hecho con los niños, y esto de manera visual también es muy, muy hermoso. Pero yo me quisiera detener en algo, Patricia, que ustedes señalan en el reportaje de Celeste, una niña de 11 años, Rarámuri, que hace 4 años tuvo que dejar su comunidad y que, como tú dices, pues le mataron al papá y luego 2 años después le mataron al
al abuelo. Realmente es una tragedia la que viven y como tú dices, hay una resiliencia ahí muy, muy importante por parte de ellos, ¿no? O sobreviven a estas y se sobreponen a esto o no hay una situación de futuro para ellos y realmente pues el trabajo que están haciendo es muy, muy importante y que tú nos das cuenta aquí. Pero hay un contexto que también tú llamas en el texto, un contexto de dolor que se inició no recientemente desde los años 70 con la tala ilegal y ahora pues, con las mineras. Y bueno, Patricia, y ojalá nos puedas comentar algo al respecto, no solo de Celeste, ¿no? Sino también a nivel nacional, pues seguimos siendo un país, el segundo país en el mundo con el mayor número de asesinatos de estos defensores y defensoras de los territorios. Después de Colombia, nosotros somos el número 2 y justo es por esto que tú señalas aquí en este extraordinario trabajo, es por la tala ilegal, es el número 1 y el segundo de minería. ¿Qué decir, Patricia, sobre esto? Pues también sí, el problema de la tala también acá en la Tarahumara no solo no se ha controlado, sino es peor, ¿no? Incluso en esta comunidad que de pronto han ganado juicios, o sea, pues es increíble esta y otras comunidades que han estado también ganando juicios, es increíble que a pesar de que los ganen, pues siguen controlando otros, ¿no? Sus propios terrenos, sus propios territorios. Y en cuanto a en sí es el extractivismo, ¿no? Porque en algún momento también aquí fue el gasoducto, etcétera. Y ahorita el problema de la tala, yo creo que en gran parte del país, pero bueno, lo que me consta más es en la Tarahumara, ya se volvió parte de una de las actividades o negocios de los grupos delictivos, de los carteles, ¿no? Y a mí se me hace muy grave porque pues sí actúan va con la complicidad, ¿no? La ceguera cómoda o no sé, el cómplice de autoridades de todos los niveles. En la Tarahumara pues he sabido también que hay muchos gobiernos municipales coludidos o que son también personas que pertenecen a grupos delictivos que son autoridades o son jefes policíacos, eso no es nuevo. Entonces, como que toda esta mezcla permite tanta impunidad, ¿no? Y en cuanto a las mineras, pues también es necesario decir que ahí están involucrados, obviamente, empresarios que se hacen de la vista gorda, ¿no? O que luego no hacen todo lo que debieran y pues también hay que señalar a las empresas que están ahí metidas de tala, de minería, de todo, porque son quienes se benefician, ¿no? O sea, yo no digo que estén ahí provocando, pero sí son quienes se benefician y que acceden a lugares que son inaccesibles para mucha gente, gente común, ¿no? Muchas veces la gente de la comunidad porque son expulsados, pero también maestros, médicos, etcétera, y quienes trabajan de manera más segura y libre, porque entran sus proveedores y todo, pues son estas empresas, ¿no? Las mineras, sobre todo, que bueno, ahora vimos también que en pandemia fue el sector menos tocado, ¿no? Siguió trabajando, se fortaleció. Si bien no se han otorgado más concesiones, sí se han activado las que ya están, ¿no? Muchas de las que ya estaban, han estado, y esto pues también lo vemos publicado en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Porque lo estamos monitoreando seguido, con la tala, pues ya las autoridades federales, ¿no? La Secretaría de Semarnat y también acá estatales han reconocido que hay lavado de dinero, por lo menos en la Sierra Tarahumara y en otros lados del país también, ¿no? Pero sí han reconocido a Chihuahua como un foco rojo en este sentido. Han anunciado mesas que hemos buscado dónde están trabajando y todavía no encontramos. Y sí, cada vez es más la gente de comunidades mestizas y sobre todo indígenas que nos buscan, ¿no? Para decir, ya están talando aquí, ya están talando allá, está aumentando muchísimo la tala en el municipio de Huachochi, mucho desplazamiento y no está tan visible. Para nosotros a veces también es más tardado documentar porque no, pues el periodismo tiene que ir probando cosas y en ese probar hay que tener cuidado de no poner en riesgo a las vidas, ¿no? Está creciendo muchísimo en Guadalupe y Calvo, que es donde está el Triángulo Dorado, etcétera. Y como dato también en este contexto, ha estado muy en los oídos o en los medios el municipio de Urique, ¿no? Por los homicidios de los jesuitas y por el Chueco, que aún no le detienen. Ese municipio
reconocido por autoridades estatales, duró 5 años sin que hubiera desarrollo forestal, ¿no? Ni para bien ni para mal. O sea, el desarrollo forestal también es bueno, pues no hubo porque el Noriel Portillo no lo permitió, el Chueco no lo permitió y controló, claro, usaba a su conveniencia el bosque y todo. Entonces, ahorita yo creo que es de los territorios que menos, donde menos ha habido tala, pero fue una decisión de los delincuentes, ¿no? O sea, a ese grado ha llegado el control del territorio en la Tarahumara, ¿no? Que si te cuestionas, o sea, a quién beneficia y por qué. Ya, gracias, mi querida Patricia. Patricia, una última pregunta, perdón que te estamos ahí exprimiendo en la entrevista, pero de verdad es un reportaje que es digno de revisarse. Ya le pegamos, usted que nos está viendo, ya le pegamos la liga para que usted se asome, que está publicado en Raichali y en pie de página. Ya tiene usted la liga ahí en el chat para que pueda meterse, asomarse a leer, a darle una lectura a este trabajo periodístico. Me quedo pensando con estas poblaciones en desplazamiento forzado que hay y estos albergues. Se me viene la pregunta también, por tanto, Patricia, de qué pasa con los programas sociales de la administración federal. ¿Llegan, no llegan, pensiones y demás? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Tienen algún tipo de apoyo, de asistencia por parte del gobierno federal o del gobierno estatal? No solamente me refiero a la creación de un albergue, sino pues además de que pues, tendrían que estar viendo el retorno a sus comunidades, pues mientras eso sucede, ¿qué pasa con los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y la otra, ahorita que nos hablas de esta tala que no se detiene, ¿qué papel está teniendo la Semarnat en ese sentido? Bueno, cuando sucede un desplazamiento, es que es muy complejo, ¿no? Pero cuando ocurre un desplazamiento, pues generalmente salen solos, ¿no? Y hay unos que, como te comento, jamás nos enteramos o jamás piden apoyo porque como que se acostumbran, ¿no? O se arraigan en otra parte. Pero los que sí conocemos, es muy difícil como que las autoridades apoyen luego. Cuando están apoyados por organizaciones o que es un caso público muy sonado, hay como apoyo emergente de, no sé, alguna despensa, que se vayan a alguna cabecera municipal, todavía la Tarahumara. En el caso de Guadalupe y Calvo, de pronto los han tenido en algún gimnasio o en algún lugar así grande y pues ahí les dan techo y comida o algo, ¿no? Rara vez logran regresar, ya en eso que están ahí, pues se van a otra ciudad con familiares, es más bien lo que sucede, ¿no? Ha habido comunidades que sí son apoyadas o que son acogidas por el mecanismo federal o por la CEAP de Chihuahua, y ahí sí les pagan en algunas ocasiones renta de alguna casa, de algún lugar como este refugio, ¿no? Les pagan la renta, les dan despensas y ya. Es como todo lo que se hace, ¿no? Ya las organizaciones civiles se encargan como de hacer algo más, como llevarles, también les dan, últimamente no he escuchado tanto con el cambio de gobierno, pero también les daban apoyo psicológico, ¿no? Pero muy espaciado. Y las organizaciones, pues también ellas tratan como de llevar más cosas a los albergues, ¿no? De estar pendiente de las necesidades que hay. Hace poco hubo como también pues te digo, como están hacinados, hubo ya como que como un hartazgo, ¿no? De una de las comunidades, y una de las organizaciones los llevaron a un balneario, ¿no? Por ejemplo, le hicieron actividades como de que hablaran como de sus problemas y como, o sea, ese tipo de apoyo los están llevando las organizaciones. Pero de los gobiernos es muy difícil acceder, ¿no? Necesitan estar como
eso, amparados por una organización que impulse o conocer los mecanismos. Generalmente estos pueblos indígenas no lo saben, no saben cómo hacerlo, ¿no? Muchos acuden a nosotros, o sea, y así como yo siempre digo que somos como su última esperanza, o porque luego también piensa que podemos echar a andar al gobierno, pues no, muy complicado. El año pasado hubo un desplazamiento muy fuerte, porque hubo 13 días que estuvieron, ellos le llaman en guerra, ¿no? O sea, 2 grupos, ahí en Guadalupe y Calvo, en una de las comunidades, y nos hablaban, ¿no? De los cerros, o sea, las personas indígenas, y ahí sí acudimos a la fiscalía, y bueno, no hubo respuesta directa a nosotros. Hubo un boletín donde decía que habían rescatado a 20 personas desplazadas, y cuando hablábamos con los que teníamos contacto nos decían que no, que ni siquiera habían ido, ¿no? Después les hicieron llegar una despensa y ya, pero esas personas que rescataron eran familiares de uno de los capos de los que estaban luchando, ¿no? Que él sí logró pedir ayuda, y pues fueron por su familia, ¿no? En helicópteros y demás. O sea, es como muy confuso, pero no hay, del gobierno federal no hay algo como muy definido, o muy claro, ¿no? Para acceder. Están los programas pues normales, los que ya todos conocemos, Sembrando Vida, que también ha sido muy polémico acá en la Tarahumara. Ha ayudado mucho a algunas personas, pero sí ha causado polémica en otras, porque no está muy regulado, ¿no? Y de pronto se ha usado para favorecer a quienes manejan el alcohol clandestino, que eso ha crecido también mucho, la venta de alcohol clandestino. Pero sí, en cuanto a desplazamientos no hay nada claro, y es muy discrecional, ¿no? Incluido el gobierno estatal, es como muy discrecional, no hay por dónde. Sí hemos observado que por lo menos en cuanto a acceso a la información, con el gobierno pasado, el de Corral, cuando acudíamos a a obtener este tipo de información, siempre tenían como hasta cifras, ¿no? De quienes habían apoyado, cómo, casos muy claros, o sea, y sí había apoyos muy concretos, junto con, de la CEAP de Chihuahua, junto con COEPI, que es la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, estaban impulsando también la construcción de una colonia, que los mismos desplazados habían pedido, porque dijeron, no, pues ya tenemos, es otra comunidad que tiene más tiempo, el Manzano, desde el 2015. Ellos empezaron a empujar y luego se unieron otras de Monterde, de Guasapares, o sea, de varios lugares, a decir, pues sí, si no nos están garantizando regresar, y ya nos estamos resignando, porque sí hubo intentos de regresar, pero cada vez que iban había un homicidio, ¿no? Mataron también a Cruz Soto, que era un líder de Monterde, en estos intentos por intentar regresar, ¿no? O asesinaron al hijo de Cruz Sánchez. Y ha habido una serie de cosas que dicen, no, pues sí, ya entendimos que no vamos a poder regresar. No sé en cuánto tiempo, vamos a buscar una manera de ir dignamente. Y estaban impulsando una colonia donde estuvieran todas juntos los desplazados, para generar como un ambiente comunitario, ¿no? Donde eligieran gobernadores indígenas, autoridades de ellos, y se hicieran sus rituales y demás, pero se quedó a medias. Empezó el gobierno pasado y ahorita ya están a medias, ¿no? Entonces es como muy discrecional, no hay una ruta que pueda garantizarles, o que ellos digan, bueno, vamos a acudir acá. Hay lugares donde la iglesia es quienes está como dando apoyo humanitario, ¿no? Los emplean de pronto en alguna reconstrucción de un templo o de algún dispensario, o les ayudan como con gestiones para que les presten una casa, o que les den despensa, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Están muy desamparados. Y de Semarnat, pues lo que les decía, ¿no? Hemos buscado estas mesas que anunciaron el año pasado, donde según esto están trabajando muchas dependencias estatales y federales, y nadie nos ha dado información, ni víctimas, ni nadie, o sea, ni las autoridades, ¿no? Patricia, pues un trabajo muy interesante y muy, muy importante. Y bueno, también esto ahora que nos compartes de los programas sociales, que también es muy importante que nos lo digas. Pues te queremos agradecer a ti y a Raúl Fernando por este extraordinario trabajo, muy, muy importante. Niñez Rarámuri resiste al desplazamiento forzado con sus memorias vivas y tradiciones. Y bueno, invitamos a la audiencia que la pueda consultar. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ustedes.
Y te comentamos, Patricia, vamos a solicitar también alguna entrevista también con autoridades de la Secretaría de Bienestar y de la Semarnat para que nos den cuenta de esto que nos está señalando. Lo hemos platicado ya también en algunos otros momentos con comunidades indígenas desplazadas de Oaxaca o de Chiapas, donde también vemos que no hay programas, no hay proyectos que le den una atención a comunidades desplazadas. En fin, es algo que seguiremos dándole seguimiento. Por lo pronto, muchísimas gracias, Patricia. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias a ustedes y buenísimo que los inviten. Abrazo. Gracias. Abrazo, Patricia. Gracias. Hasta pronto.